Muchas gracias por la presentación. El tema que vamos a abordar ahora está relacionado al uso de los anticoagulantes directos en situaciones especiales. Como vemos en la gráfica, existen poblaciones, existen entidades particularmente especiales en la cual el abordaje de la anticoagulación tiene que tener ciertas características que hacen que dicho abordaje tenga el beneficio en el manejo de estos pacientes que fibrilan. Ahí tenemos varios escenarios. Vamos a abordar el escenario en el tiempo de 20 minutos del anciano, del hombre mayor. Vamos a abordar también el del que tiene falla renal, el paciente que se ha sometido a una angioplastia de tipo con colocación de stent dentro de los síndromes coronarios agudos. Y si nos queda tiempo, vamos a hablar sobre la anticoagulación en situación especial como es el embarazo. Como ustedes conocen muy bien, la fibrilación auricular tiene una prevalencia del 3% en la población adulta y el incremento de la incidencia se da por la edad y por la presencia de factores predisponentes. Y dentro de los factores predisponentes que nosotros vemos es la hipertensión, la obesidad, la edad del paciente, los que predisponen a que el paciente desarrolle fibrilación auricular. Y una de esas factores predisponentes es ganar la edad. Miren cómo en esta pirámide de población para el año 2050 se establece que va a haber una población de personas mayores de 70 años, lo suficientemente importante para haber virado esta pirámide en forma al revés. Miren cómo la población de hombres, pero especialmente de mujeres, para el año 2050 se va a incrementar. El otro punto es si la arritmia, fibrilación auricular, es benigna. Como ustedes conocen, este dato de ser arritmia benigna no es correcto porque existe un incremento de la morbimortalidad y ese incremento de la morbimortalidad está dada por el ictus cardioembólico que produce la fibrilación auricular, por la insuficiencia cardíaca congestiva que muchas veces van ligada a la fibrilación auricular y el deterioro de la calidad de vida del paciente cuando ha tenido algún evento desencadenado por esa arritmia, como son los eventos de tipo cardioembólicos a nivel cerebral o periférico. Si nosotros observamos esta imagen en donde podemos ver que en la orejuela existe un trombo y ese trombo dentro de un paciente con fibrilación auricular se produce un embolismo a nivel cerebral, se puede determinar que la fibrilación auricular aumenta por 5 el riesgo de un evento cerebrovascular cuando está presente. Por otro lado, el accidente cerebrovascular, ¿qué significa para un paciente que tiene fibrilación auricular? Lo que significa está escrito ahí en esa diapositiva, en donde vemos un infarto masivo a nivel de todo el hemisferio cerebral, producto de un paciente con fibrilación auricular, determina que el accidente cerebrovascular en el contexto del paciente que tiene fibrilación auricular es sumamente grave, es discapacitante, le puede producir la muerte, pero sobre todo es recurrente. Cuando tenemos esta asociación de fibrilación auricular que produce stroke, el stroke que se produce es más severo, de mayor tamaño, más discapacitante, de mayor mortalidad y de mayor recurrencia. Ahora, cuando nos preguntamos por qué prescribimos nosotros anticoagulantes a nuestros pacientes que tienen fibrilación auricular, la respuesta está en esta misma gráfico,
porque la anticoagulación de los pacientes en el caso de tener fibrilación auricular bloquean la posibilidad o evitan la posibilidad de que se produzca el stroke, de tal manera de que esa situación no se va a presentar en el individuo que tiene fibrilación auricular. Cuando nos preguntamos, ¿estamos usando la anticoagulación como deberíamos utilizarla? Ahí tenemos una imagen de 10 entidades hombres que son fácilmente reconocidos por ustedes. Si estos 10 hombres estuviesen con una fibrilación auricular, la pregunta de ¿estamos usando la anticoagulación como deberíamos? La respuesta es que 2 de cada 10 personas con fibrilación auricular están protegidos del accidente cerebrovascular. El otro punto sustancial es cuando nos preguntan si estamos usando la anticoagulación, deberíamos tratar de ver que la razón principal, y contestarla de esa forma, es que prescribimos nosotros anticoagulantes para prevenir el accidente cerebrovascular. Y el paciente que tiene fibrilación auricular, cuando es hecha una buena determinación de su riesgo, cuando hemos hablado con él, él teme mucho al accidente cerebrovascular, de tal manera de que va a ser adherente al tratamiento anticoagulante. Pero el tratamiento anticoagulante debe de ser prescrito por nosotros. Y la complicación más temida de los anticoagulantes es la hemorragia intracraneal. Es a lo cual el médico le aterra y posiblemente sea la causa de ese 2 de 10 personas que deberían estar anticoagulados, solamente están 2 de 10. Entonces, por un lado, el paciente no quiere tener un evento cerebrovascular isquémico y el médico está temeroso de prescribir un anticoagulante por el riesgo de hemorragia. Sin embargo, el resultado de esa situación va a ser posiblemente que ese accidente cerebrovascular temido lo lleve a una situación incluso de muerte. Cuando nosotros utilizamos la anticoagulación oral, estas disyuntivas tiene un beneficio clínico del 50% de reducción, de tal manera de que en el ambiente de tener un paciente con fibrilación auricular, la anticoagulación, luego de hacer una estratificación del riesgo de tipo embólico, es sustancialmente útil para reducir los eventos. De tal manera que al entrar al desarrollo del tema, vamos a hablar las particularidades que tiene la anticoagulación en la edad avanzada y podemos primeramente decir que la prevalencia de fibrilación auricular en esta población es muy alta. Miren que el 17% de prevalencia en el estudio Framingham en personas mayores de 85 años y habíamos dicho que una prevalencia de 3% en la población adulta. Sin embargo, cuando hablamos de edad avanzada, que es una población especial que debemos de atender, tenemos que tener 3 criterios. El primero ya lo hemos dicho. El primero es el aumento de la prevalencia por la edad que tiene el persona, mayor edad, mayor prevalencia. Pero miren, en el segundo tema es que la reducción del riesgo absoluto del ataque cerebrovascular es significativamente mayor la reducción con el uso de anticoagulantes orales directos. De tal manera de que la población edad avanzada con fibrilación auricular son los que más se benefician. En esta población debemos de contar con la valoración de la tasa de filtración glomerular, de tal manera de que es importante reconocer que cuando tenemos depuraciones aceptables por encima de 60 miligramos por decilitro, mayores de 60, ¿ya? Mililitros por minuto, esto acarrea un comportamiento en la cual cualquiera de los anticoagulantes orales es similar en cuanto al beneficio. Sin embargo, para esta población de edad avanzada se destaca el dabigatran 150 2 veces al día y el apixaban 2 veces al día por la disminución potencial que tiene
respecto al sangrado mayor en esta población en el cual el sangrado es un poco más importante. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta en el manejo del paciente fibrilador y de edad avanzada? Que es muy sensible, ¿ya?, a la warfarina. La polimedicación lo hace vulnerable a que podamos tener interacciones medicamentosas. La capacidad para el cumplimiento terapéutico hay que tenerlo en cuenta porque el deterioro cognitivo de esta población y la polimedicación podemos tener esa incapacidad para el cumplimiento terapéutico de tal manera de que nos valemos de un familiar que pueda asegurar ese cumplimiento. Y cuando hablamos de anticoagulantes directos en su uso, debemos de tener que aseguran un buen cumplimiento terapéutico. El olvido de la dosis de estos fármacos es un factor limitante en cuanto a su eficacia y que la función renal siempre, como hemos dicho, debe ser valorada. En este primer escenario, ¿cuáles serían las puntualizaciones en la anticoagulación de edad avanzada? Primero, que es un reto. Segundo, que la edad es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de fibrilación auricular. Lo importante que tenemos que tener claro es que el paciente que tiene fibrilación auricular y edad es un paciente con mayor riesgo tromboembólico y hemorrágico y que posiblemente la utilización de anticoagulación en el anciano, el beneficio es clínico, es mayor que en los pacientes más jóvenes. El quinto punto es que el riesgo relativo, el riesgo absoluto, la reducción del riesgo absoluto en esta población es significativamente superior que en otras poblaciones, de tal manera que la edad no es sinónimo de no anticoagulación, sino que la edad es sinónimo de anticoagulación del paciente porque el beneficio es mayor. Y se destacan, como les decía, el dabigatran por eficacia y el apixaban también por eficacia y sobre todo por seguridad. Vamos al segundo escenario, que son las enfermedades renal crónica asociadas a fibrilación auricular. Debemos de tener, para tratar a estos pacientes, el primer punto es que cada uno de los nuevos anticoagulantes orales poseen diferentes características en cuanto a la eliminación renal. El dabigatran tiene mayor eliminación renal, casi un 80%, y el que tiene menor es el rivaroxaban y el apixaban. El otro es que cuando nosotros tenemos tasas de filtración glomerular alterada, la frecuencia del sangrado va a ser mayor en esta población. Cuando hablamos de dosis, tenemos que ser en esta población que pacientes que tienen enfermedad renal crónica, tenemos esta imagen que nos representa las dosis que debemos de utilizar de cada uno de los fármacos dependiendo del clearance de la creatinina. Y miren cómo en poblaciones por encima de 50 podemos utilizar cualquiera de estos fármacos, pero cuando hablamos entre 30 y 50 posiblemente tenemos que reducir la dosis del dabigatran o no darlo. En el caso del paciente que tenga una tasa de filtración entre 15 y 30, la utilización de las dosis de 15 de rivaroxaban y de 2.5 de apixaban están recomendadas. Sin embargo, yo quiero hacer énfasis en una parte que es importante reconocer en el paciente con enfermedad renal, es las tasas anuales de muerte súbita cardíaca que en esta población se incrementa. Como vemos en la diapositiva, existe los pacientes que están en hemodiálisis un 5% de incidencia de tasa anual de muerte que en el primer año puede llegar al 7%. Sabemos muy bien que existe una asociación entre el corazón, falla cardíaca y lo que corresponde a la falla renal, y esta tasa de anual de muerte súbita se puede incrementar en esta población de falla cardíaca un 4%. Cuando vemos pacientes con enfermedad renal crónica pero no dialítica, miren que la tasa anual de muerte súbita está en unos 5 a 2,7. Sin embargo, debemos de comparar ese tipo de tasas anuales
en comparación con la población general, que es solamente de 0,1%. De tal manera de que a medida que se deteriora la función renal, también debemos de pensar en tasas anuales de muerte súbita cardíaca. ¿Cuál sería finalmente la terapia ideal en el contexto del paciente con diálisis? Hablamos de pacientes con diálisis y fibrilación auricular. La anticoagulación en pacientes con diálisis es un dolor de cabeza para nosotros porque tienen una alta posibilidad de sangrados de los pacientes. Sabemos que la warfarina es el único anticoagulante disponible de manera realista para usarse en esos tipos de pacientes que están en programa de diálisis. Y fíjense cómo los estudios pivotales y todos los estudios han excluido a los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal, y ha habido algunos de esos estudios que han sugerido que el rivaroxaban o el dabigatran se asocia en pacientes con diálisis a resultados adversos. Entonces, puntualizando al paciente con insuficiencia renal crónica, primero debemos de considerar que la insuficiencia renal crónica tiene mayor riesgo de fibrilación auricular y a su vez la fibrilación auricular en el contexto tiene un mayor riesgo elevado de accidentes cerebrovasculares en esta población. Que cuando tenemos clínicas de creatinina de 30 a 50, los anticoagulantes orales directos han demostrado no ser inferiores a la warfarina y tener un perfil de seguridad más favorable que la warfarina, y en situaciones de estadios más avanzados que tengan fibrilación auricular, no hay datos clínicos de eficacia y de seguridad que sean recomendados los anticoagulantes orales directos. Por otro lado, si tenemos un paciente en la cual el efecto antiarrítmico, ya para evitar la recurrencia de la fibrilación auricular, está dado a través de un análisis del paciente, hay que comparar la población de enfermedad renal crónica sin enfermedad renal, la posibilidad de la utilización de ablación con catéter en ciertas circunstancias. Hemos hablado del riesgo de muerte súbita cardíaca que aumenta con la enfermedad de tipo renal, y el abordaje siempre en esta población debe ser un abordaje multidisciplinar con el nefrólogo, con el hematólogo, con el cardiólogo para brindarle la mejor atención. El escenario 3 es el paciente con una enfermedad coronaria, como un síndrome coronario agudo, que se le ha sometido a que tiene fibrilación auricular y que tiene una intervención percutánea coronaria. Hay 3 puntualizaciones que debemos de hacer cuando hablamos de anticoagulación en el paciente con enfermedad coronaria y fibrilación auricular. El primero es que el uso de aspirina y clopidogrel en conjunto con la warfarina, esa triple terapia, incrementa 2 veces el riesgo de sangrado en comparación que le demos warfarina sólida. Ese es el primer punto. El segundo punto es que la suspensión de la aspirina, que es el causante mayor de sangrados en esta circunstancia, se reduce el riesgo de sangrado en un 60%, pero lo importante es que al sacar la aspirina no estamos incrementando los eventos isquémicos en el paciente. Y el uso de anticoagulantes directos más clopidogrel parece ser la mejor opción en este tipo de pacientes. Pero veamos nosotros que antes de decidir el tratamiento anticoagulante en esta población de pacientes con enfermedad coronaria y fibrilación auricular, tenemos que ver factores de riesgo hemorrágico que pueda tener el paciente, que puedan modificarse como son un mejor control de la presión. Debemos de saber la función renal del paciente y la utilización de antiagregantes plaquetarios o AINES que esté administrándose el paciente, o el propio consumo excesivo de alcohol. Estos son factores de riesgo hemorrágico. ¿Y cuáles serían los factores de riesgo trombótico? Tener una complejidad de enfermedad coronaria, tener un síndrome coronario previo con un infarto del miocardio recurrente, ser diabético el paciente, tener una anatomía coronaria alterada y compleja,
Y miren cómo las estrategias para reducir el riesgo hemorrágico en el contexto de la intervención coronaria percutánea, como el acceso radial, la utilización de fármacos, cuando estamos dando doble terapia antiplaquetaria, como son los inhibidores de la bomba de protones, es necesario que debemos de considerar eso. Y miren cómo en esta diapositiva podemos ver dos escenarios o dos enfoques sugeridos cuando tenemos el paciente con síndrome coronario agudo que se aborda a través de una intervención coronaria percutánea. Podemos observar que los anticoagulantes orales directos a largo plazo debemos de administrarlo, incluso más allá de los 12 meses, acompañados con un inhibidor P2Y12 que puede ser, dependiendo del riesgo trombótico del paciente, el ticagrelor o el prasugrel. Nosotros tenemos más experiencia con el clopidogrel en este escenario, y miren cómo la participación de aspirina en este contexto puede ir entre una semana a un mes solamente de tratamiento. Y cuando hablamos ya no de la intervencionismo coronario percutáneo, sino que en el paciente que tiene un tratamiento médico solamente después del síndrome coronario agudo, la utilización de los anticoagulantes orales directos como el clopidogrel hasta 12 meses es la indicación para estos pacientes. Sin embargo, en una reiteración que se hace a través de esta publicación del manejo de la terapia antitrombótica en los pacientes después de un evento de tipo coronario agudo, se puede establecer 4 categorías que se pueden presentar. La primera categoría es aquel paciente con una estrategia después de un síndrome coronario agudo. La vemos aquí, como la aspirina y el inhibidor P2Y12 se deben de utilizar en el primer mes, pero se pueden prolongar en este escenario hasta los 12 meses si no hay alguna contraindicación formal, y puede después utilizarse solamente en este caso el clopidogrel en forma indefinida. Pero el que nos ocupa es el escenario, más allá del paciente de alto riesgo isquémico y de alto riesgo hemorrágico, que vemos ahí el tipo de enfoques que debemos de tener. Se nos simplifica el paciente con fibrilación atrial en el escenario del síndrome coronario agudo, porque la triple terapia lo vamos a dar por menos de un mes, la terapia doble, pero la terapia doble con clopidogrel, anticoagulante oral directo, por 12 meses, y posterior a los 12 meses solamente le debemos dar el anticoagulante oral directo. Por último, vamos a tratar de definir la anticoagulación durante la gestación en los pacientes en las pacientes que están embarazadas, y aquí tenemos que equilibrar riesgos, equilibrar el riesgo de la pérdida fetal, embriopatía y sangrado, y debemos de considerar lo que ocurre en la anticoagulación en el embarazo es determinar que el embarazo es un estado protrombótico 5 veces mayor de TEP en estos pacientes, que la elección del anticoagulante debe equilibrar el riesgo materno con el riesgo fetal, y saber que los anticoagulantes tipo warfarina son más seguros para la madre en determinado momento, y las complicaciones para el feto dependen también de la dosis. Hay algunas guías de manejo clínico que se le dan dosis bajas de warfarina en este tipo de población. Sin embargo, las heparinas de bajo peso molecular requieren una monitorización, y es la primera entidad que nosotros utilizamos en el contexto de la anticoagulación en el embarazo. Debemos de saber también que la trombosis materna, o sea, el riesgo de trombosis materna sigue siendo elevado en el periodo incluso del posparto. Entonces, la decisión de anticoagular a una mujer embarazada está en el equilibrio del riesgo tromboembólico que posee la madre versus el equilibrio del riesgo hemorrágico que tiene el feto. Y para elección, ante la mayoría de los escenarios clínicos que se puedan presentar en una mujer embarazada, la heparina de bajo peso molecular, por su seguridad en el embarazo, ha llegado a ser los fármacos de elección ante la mayoría de los escenarios clínicos. Aquí tenemos las dosis terapéuticas y las posologías que se pueden brindar tanto en la enfermedad tromboembólica, el embolismo pulmonar, y en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Finalmente,
Debemos decir y puntualizar en la anticoagulación del embarazo, el embarazo y anticoagulación es un reto que constituye un reto. ¿Por qué? Porque el potencial teratogénico de algunos fármacos y el manejo de los mismos durante el parto y puerperio debe ser bien definido. Sabemos y debemos de considerar que el agente de elección durante el embarazo, dado que no cruzan la barrera placentaria, son las heparinas, que en el caso de la vitamina K están contraindicados, atraviesan la barrera placentaria, son teratogénicos y producen una anticoagulación también en el feto. Debemos de considerar a la pregunta que se nos hizo sobre anticoagulación en escenarios, los anticoagulantes orales directos no están indicados en el embarazo y que cuando tenemos mujeres embarazadas pero con prótesis cardíacas mecánicas, está indicado continuar con antivitamina K a partir de las 12 semanas de embarazo y considerar siempre que el parto debe de darse por cesárea con anestesia epidural. Las heparidas se suspenderán entre 6 a 12 horas y 24 horas, dependiendo de si la dosis fue profiláctica o terapéuticas. Bien, quiero agradecerles por su atención. Eso es lo que tenía que conversar en estos 20 minutos sobre la anticoagulación en escenarios especiales. Gracias por su amable atención.